Muy bien, buenas tardes. Voy a pedir a que pongan en la pantalla es la penúltima canción, creo que cantamos, Yo miro la cruz. No sé si la penúltima o la anteúltima, pero quisiera pensar en una frase que viene muy bien con lo que vamos a compartir en esta noche, en la palabra de Dios. Dice ahí: yo miro la cruz y a la cruz yo voy. Donde Él por mí sufrió, de su obra cantaré. Y cuando Gustavo pidió esa canción, enseguida vino a mi mente lo que vamos a compartir un poquito ahora por esta expresión, yo miro a la cruz. Que en definitiva, quiera Dios que todos los que estamos acá realmente en esta tarde y aquellos que puedan estar escuchando por la transmisión, a quienes les mandamos saludo en este momento, que todos podamos desde el corazón poder mirar la cruz. En estos días en el campamento, en los fogones que se hacían, ahí se llevó una cruz grande, la verdad que está muy buena, y estaba iluminada ahí en los fogones de la noche y realmente era un llamador, era imposible no mirar. En la oscuridad de la noche, esa cruz enorme, bien iluminada allí, era un llamador a la vista. Ahora, qué triste que es que la vista pueda llevarnos a mirar una cruz así y quizás contemplarla dentro de un lindo paisaje, dentro de una noche muy clara, pero que la cruz sea solamente eso. Y realmente cuando la cruz es solamente eso, son dos palos que se cruzan, que se pueden tirar al fuego y se queman y no están más. Quiera Dios que todos los que estamos acá realmente podamos mirar a la cruz. Y hay muchas frases interesantes en esa canción, pero termina la primera estrofa, dice, de su obra cantaré. ¿Quién puede cantar si no ha experimentado a Dios? ¿Quién puede cantar de esa obra y que esa obra realmente haya impactado su vida quizás puede cantarlo como una expresión simplemente de labios, con una música linda, gracias a Dios por los músicos que tenemos y por lo bien que suena, que nos ayudan en la alabanza y nos ayudan en la adoración. Pero bueno, aparentemente para algunos quizás pueda hacer eso nomás, algo exterior, cuando realmente Dios quiere que sea algo interior. Porque eso es lo que hace la diferencia. Cuando realmente podemos mirar la cruz e ir a la cruz. Y por supuesto, lo aclaro por las dudas, no estamos hablando de ir y de mirar solamente a dos palos que se cruzan, sino pensar en esa obra que sucedió en esa cruz, porque es lo que realmente hace la diferencia. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vio Juan a Jesús. Jesús venía hacia él. Y Juan hace esta declaración, este reconocimiento público, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando dice esta expresión mundo, no se refiere a las cosas tangibles que vemos, sino se refiere a las vidas que son las que pueden pecar, porque un púlpito no puede pecar, un árbol no puede pecar, un mar no puede pecar. Lo que peca es quienes estamos viviendo. Y cuando hace referencia a esta palabra mundo, está haciendo referencia a cada uno de nosotros. Y podríamos sacar esa palabra mundo y poner nuestro nombre.
en esa declaración de Juan diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de Alejandro. Y es bueno que hagamos este ejercicio, que pongamos nuestro nombre ahí. Porque gracias a eso es que hoy estamos acá muchos de nosotros. Tenemos una esperanza gloriosa, sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, han sido quitados y un día estaremos en la misma presencia de Dios, no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y la pregunta que yo quiero hacer al empezar es, ¿todo lo que estamos acá podemos poner nuestro nombre al finalizar ese versículo? Yo sí lo puedo poner. Pero no por quién soy yo, sino por lo que Cristo hizo en mí. Por lo que yo permití que Cristo hiciera en mi vida. Y estoy seguro que muchos de los que están acá, la mayoría quizás, Dios quiera que todos puedan decir con total seguridad, puedo poner mi nombre ahí, porque el pecado de mi corazón ha sido quitado. Sigue diciendo este pasaje, este es aquel de quien yo, hablando Juan, dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Qué experiencia la de Juan. Cuando le tocó esa responsabilidad o esa experiencia tremenda de bautizar al Señor Jesús, de obedecer, pasar por ese momento del bautismo por inmersión. Y Juan dice, dice este versículo, se me perdió ahora. Vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, versículo 32. Qué experiencia la de Juan. Como para no poder declarar después quién era Jesús. Él había tenido esa experiencia. Su nacimiento había tenido muchas similitudes con el nacimiento de Jesús. Pero sin duda lo marcó a Juan ese momento de ver que el Espíritu Santo de Dios descendía sobre Jesús, sobre aquel hombre, y quedaba allí. Y Juan estaba hablando de algo que sabía de quién hablaba, porque lo había visto. Yo miro a la cruz. Dice versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Qué diferencia entre los dos bautismos. Dios, Cristo, cuando uno recibe a Jesús como Salvador personal, es el que puede bautizarnos con el Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, no una segunda experiencia. Es cuando Cristo entra en nuestra vida, es que tenemos el Espíritu Santo. Y dice el versículo 34, y yo le vi. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Los primeros discípulos. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Siempre me impactó, y lo he dicho varias veces esto. Lo que es un trabajo bien hecho, una enseñanza bien dada. Porque escucharon hablar a Juan, pero siguieron ¿a quién? Siguieron a Jesús. Y esto parece un detalle menor, pero sin embargo esto es fundamental en la vida del creyente. Hermanos, cuando escuchamos hablar de Jesús por hermanos, como en este caso,
en la escuela dominical, o desde el púlpito, o de una charla personal, o de un devocional, como sea, hablar de Jesús, enseñarnos de Jesús. Pero esa enseñanza, ese mensaje, nos lleva a seguir a Jesús. Es una enseñanza bien dada y una enseñanza bien aprendida. No sigo al que me enseñó, sigo a Jesús. ¿Se entiende esto? Por eso hay muchos creyentes que muchas veces se desilusionan con la iglesia. Por eso hay muchos que por ahí dicen, no, me enojé con fulano, o que el pastor, o que el liderazgo. ¿Saben por qué? Porque están siguiendo a los hombres, están siguiendo a personas que son llenas de errores también como cualquiera. Pero si realmente amás a Dios, tenés que aprender a mirar a Jesús. Y cuando uno aprende a mirar a Jesús, ¿qué es lo que pasa? Nunca se aparta de Dios. Nunca se enoja con nadie por algún tema espiritual. Cuando aprendemos a mirar a Jesús, actuamos con madurez. Y siempre me impactó este versículo. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. No siguieron a Juan, siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, versículo 38, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Ellos querían ver dónde vivía Jesús. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Quería decirlo antes de comenzar a leer el versículo 40. Esta sucesión de contactos, de llamados, de uno que lleva al otro, de otro que acompaña, del otro que invita, ¿para ver a quién? Para ver a Jesús. Dice el versículo 43, Jesús seguía caminando y en su caminar andaba predicando y andaba compartiendo ese mensaje que había traído del mismo cielo. Donde Jesús andaba era donde él iba estando en contacto e influenciando personas individualmente. Por eso están los nombres acá. Es interesante ver que no son varios que se cruzaron con Jesús, sino que están los nombres detallados. Y esto es importante tenerlo presente. Tu nombre y mi nombre está delante de Dios en forma individual. Dios no nos mira como un grupo, nos mira individualmente. Sabe lo que pensamos cada uno, lo que sentimos. Saben por qué estamos acá. Sabe lo que necesitamos, porque Dios nos mira individualmente. Así como nosotros podemos poner nuestro nombre en ese versículo que decíamos al principio, también tenemos que tener presente esto. Dios nos mira individualmente. Y en esta noche, Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe por qué hemos venido y por qué estamos en este lugar. Y Jesús sigue y dice versículo 43, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret.
Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas sentado debajo de la higuera, te vi. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Por aquí con la lectura que hay varias cosas para pensar en los minutos que nos quedan en esta noche. Decía, uno de los grandes ejemplos que Él nos dejó, que Jesús nos dejó, es alguien que estaba en movimiento. Jesús nunca se quedó quieto. Él sabía que tenía una misión, y esa misión, ¿cuál era? Era predicar el Evangelio. Era compartir el mensaje del amor de Dios. Era traer la presencia de Dios mismo a este mundo. Y este debe ser el modelo que nos tiene que motivar a nosotros como cristianos. De no quedarme quieto espiritualmente. De ser activos. Si realmente miré la cruz y la cruz transformó mi vida, entonces quiero que realmente otros alcancen esta vida. Y es bueno pensar en familiares, en vecinos, compañeros de trabajo. Jesús el movimiento. Y pensaba también, hermanos, para que sucedan cosas, para que pasen cosas, hay que estar en movimiento. Para que pasen cosas hay que estar en dependencia de Dios. La vida puede ser muy aburrida cuando no experimentamos la presencia de Dios. Hay gente que le parece que se divierte destrozándose en un boliche. Y hay muchos cristianos que de alguna manera a veces les parece que pasan la vida bien haciendo la plancha, diciendo ya soy un hijo de Dios, entonces estoy tranquilo. Pero si queremos a Dios, queremos ver a Dios obrar, hermanos, tiene que haber movimiento en nuestro corazón. Accionar. ¿En dependencia de quién? En dependencia de Dios. Y aquí vemos a Jesús moviéndose. Y vemos algunas cosas que impactan, porque uno cuando lee el texto bíblico así, sin mucho detalle, se encuentra con alguien y de golpe, ¿qué le dice? Sígueme. Felipe. Quizás un llamado inesperado. Sin quizás. Pero alguien que se encuentra con Jesús realmente, cuando Jesús te llama, ¿qué hay que hacer? Hay que escuchar la voz de Dios. Y él automáticamente ¿qué? Siguió. Cuando hay un impacto realmente, cuando hay un encuentro personal con Cristo, la consecuencia más directa es yo quiero seguir ¿a quién? A Jesús. Y no significa esto que me voy a ir como misionero a la China. Puede ser. Pero lo que significa es que en ese llamado que Jesús nos hace a cada uno, es decir, a seguirle, es a vivir como Él quiere y no vivir las excusas que nosotros ponemos para no vivir a Dios, para no seguir a Dios. Dios dice y nos llama a cada uno de los que estamos acá. Así como Jesús se encontró con Felipe, le dijo, sígueme. Es bueno que todos podamos pensar en esta noche que también ese mismo llamado es para nosotros. Felipe dice, versículo 44, que era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, una pequeña ciudad de pescadores, sin mucho reconocimiento, quizás de personas muy humildes y sencillas. Pero de ese lugar Dios llamó a Felipe. De ese lugar Dios llamó a Andrés y llamó a Pedro.
quizás no de las ciudades tan importantes para la sociedad en ese momento, de un lugar sencillo, de personas sin ningún renombre. Dios los llamó. Y esto también es para nosotros. Dios quiere hombres y mujeres sencillos y humildes de corazón que estén dispuestos ¿a qué? A aceptar el llamado para seguirle. No importa el apellido que tengas o deje de tener, no importa la situación económica o no importa el conocimiento intelectual. Lo que importa es que haya un corazón que está dispuesto ¿a qué? A seguir a Jesús. Pero saben que para algunos a veces seguir a Dios o involucrarse en algún ministerio es pararse acá adelante. Y qué triste que es si solamente pensar que es venir acá adelante es seguir a Jesús. A algunos nos toca esta responsabilidad, pero si no se hicieran muchas otras cosas, el que está acá adelante quizás estaría hablando a bancos vacíos. Porque así como vimos en esta cadena, hubo uno que llamó a otro y que llamó a otro y que llamó a otro. Hermanos, lo importante, queridos, es sentir el llamado de Dios para que cuando Dios quiera utilizarme, lo pueda utilizar donde Él quiera, como Él quiera y en la situación que Él quiera. A veces en situaciones muy difíciles, a veces en momentos muy dolorosos, pero que cuando Dios te llame pueda decir que acá estoy. Y estamos empezando un año, ya empezó hace rato, pero qué bueno sería que podamos tener como objetivo esto, ¿no? Si Dios me pide algo, lo quiero hacer. Si Dios me muestra que quiere hacer algo conmigo, estoy dispuesto a que Él lo haga. Aunque a veces sea aquellas cosas que a mí no me agradan más, pero es lo que Dios tiene. Y eso siempre es lo mejor para nosotros. Felipe dice, versículo 44, halló a Natanael. Y dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Así como los profetas. O sea, aquí encontramos dos cosas que son bien importantes. Felipe tenía conocimiento de algunas cosas. Cuando se encuentran con Jesús, enseguida relaciona todo lo que sabía. A pesar de quizás de sus limitaciones o diferentes limitaciones que podría tener, pero tenía un conocimiento de qué? De lo que estaba escrito, de la ley, de las profecías, de lo que había hecho Moisés, de lo que tenía en aquella época, lo sabía. Y hermanos, cuando yo tengo que presentar defensa de mi fe, cuando Dios está haciendo cosas, yo tengo el conocimiento necesario para interpretar correctamente lo que Dios está haciendo. ¿Se entiende esto? A veces Dios hace cosas en medio de su pueblo y nosotros no sabemos interpretarlas. Muchas veces Dios permite que pasen cosas en el mundo y nosotros queremos cambiarlas con un voto. Cuando en realidad sabemos que hay cosas que están escritas y que van a pasar, nos guste o no nos guste. Pero eso es conocimiento ¿de qué? De lo que dice la Biblia. Y Felipe sabía y llama a Natanael, que ¿saben qué significa Natanael? Tiene un significado interesante. Don de Dios, regalo de Dios. Pero también, y esto no estoy seguro, capaz que me podrán corregir, hombre de consolación, me parece que yo leí por ahí. No lo tomen en serio esto porque no estoy seguro. Pero un don de Dios, un regalo de Dios. Natanael, cuando se encuentra con Felipe, ¿vieron la expresión que llama la atención? La expresión que dice, pero de Nazaret podrá salir algo bueno. ¿Qué era Nazaret? Nazaret era una ciudad sencilla,
Algunos hablan de una población de 5.000 personas, que para aquella época tampoco era tan pequeña. Un lugar donde pasaban muchos mercaderes y un lugar donde había cierto movimiento, pero no sé. Y aquí vemos a Natanael con algún prejuicio. Y saben que los prejuicios nos alejan de Dios. Los prejuicios no permiten tener bien claro quién es Dios. Cuando Natanael dice esto, ¿no? Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué le dijo Felipe? Ven y ve. Yo miro ¿a qué? A la cruz. Si uno no experimenta realmente, si uno no ve realmente lo que Dios está haciendo, si uno realmente no se acerca a lo que... entonces no podemos tener claro qué es lo que Dios está haciendo. Entonces, ahí Felipe no discutió, no dijo nada. ¿Cómo vas a decir eso de Nazaret, que esto, que el otro? Podría haber dicho un montón de argumentos. No le dijo nada, simplemente que le dijo, ven y ve. Esto me habla de convicción. Cuando le podemos compartir el Evangelio a otros, cuando le decimos, mirá, acerca del mensaje de Dios, bueno, ¿qué es lo que la gente tiene que ver? ¿Palabras o hechos? Hechos. Es muy fácil hablar. El tema es vivir. Es muy fácil decir, soy un cristiano. El tema es vivir como un cristiano. Es muy fácil decir, y yo de vez en cuando voy a la iglesia. El tema es vivir como Dios quiere. Y aquí le dijo Felipe a Natanael, bueno, mirá, vení, vamos. Y esta es una pregunta que no es para contestar, pero quizás a más de uno de los que estamos acá, que nos invitaron a venir a la iglesia, quizás nos dijeron, palabras más, palabras menos, esta expresión, vení y mirá. Vení y escuchá. Acércate a Dios y vamos a ver qué pasa. Palabra más, palabra menos. Pero estamos acá porque alguien que nos habló y nos mostró acerca del amor de Dios. Ahora, cuando Jesús, versículo 47, vio a Natanael, ahí a Natanael se le aflojaron todos los tornillos. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Interesante esto, ¿no? Cuando dice un verdadero israelita, ¿qué está diciendo? Alguien que realmente es del pueblo de Dios, ¿o no? Porque el judío era el pueblo escogido de Dios. Lo posiciona como persona, es realmente un judío, realmente es parte del pueblo de Dios. Y va más allá, en su corazón dice, ¿en quién no hay qué? Engaño, una persona transparente, una persona honesta, una persona que... Cuando yo leía esto, les pregunto, ¿qué pasaría si yo estuviera parado frente a Jesús? Jesús podría decir de mí, este realmente es un evangélico. Este realmente es un, no sé, el nombre. Podría decir, este realmente forma parte de mi pueblo, del pueblo de Dios. Este realmente es un hijo de Dios. ¿Qué diría Jesús de nosotros si nos encontramos parados frente a Jesús? Esta respuesta, ¿quién la sabe? Cada uno y Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? En este momento todos estamos parados delante de Jesús. Sentados físicamente. Pero estamos delante de ¿quién? Delante de Jesús. Y en esta noche es bueno que nos preguntemos cada uno, ¿qué diría, qué dice Dios, qué piensa Dios de mí?
¿Soy realmente un hijo de Dios? Dios puede decir, ¿este realmente pertenece a mi pueblo? ¿O soy alguien que voy a la iglesia de vez en cuando? ¿O soy alguien que quizás me comporto más o menos bien por ahí? Quiera Dios que todo lo que estamos acá en esta noche, parados delante de Jesús, Jesús pueda mirarnos y decir, este realmente pertenece a mi pueblo. ¿Y qué dejamos para la segunda expresión? Parado frente a Jesús y que Jesús me mire y diga, en el cual no hay engaño. ¿En quién no hay engaño? Es una característica personal que tiene que hablar tiene que ver con lo que es nuestra vida, nuestro estilo de vida. Satanás es el padre de qué dice la Biblia? De mentira. El mundo, el sistema está dominado por la mentira. Si soy un hijo de Dios, ¿la mentira tiene lugar en mi vida? ¿El engaño? A veces el sistema nos contagia demasiado, nos presiona demasiado y por ahí capaz que... Pero quiero decirte lo que dice acá, que Dios quiere hombres y mujeres en el cual en su corazón no haya engaño, no haya mentira, haya transparencia. Y hermanos, esto depende de la decisión que nosotros tomemos en nuestra vida de cómo vivir la vida cristiana. No es, yo estoy diciendo esto, pero es para mí en primer lugar. Peor todavía, me cargo más de responsabilidad al decirlo. Pero si queremos tener paz delante de Dios, tenemos que ser transparentes, ¿o no es así? Si queremos tener paz delante de Dios, la mentira no tiene que estar en nuestra vida. Si queremos tener paz delante de Dios, el engaño no tiene que ser parte de nuestra vida. Y miren, luchamos con esto, porque la Biblia dice que tenemos que aprender a hacer lo malo. No, tenemos que aprender a hacer lo bueno. Lo malo ya lo sabemos hacer. Y algunos somos especialistas. Si Dios no controlara y si Dios no hubiera transformado nuestra vida. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Le respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Los detalles. ¿Jesús conoce los detalles de nuestra vida? Imagínense la cara de Natanael. Nosotros nos ha pasado a veces, mirá que nos vieron y no nos dimos cuenta que nos vieron. ¿Les pasó eso alguna vez? Y si nos vieron en alguna cosa que no había problema, yo estaba todo bien. Ahora, si nos vieron en alguna situación que no era muy, nos genera un cosquilleo, ¿no? Pero no solamente que lo vio, sino que lo llamó por su nombre, le dijo dónde estaba, le dijo quién lo llamó, le dijo cómo era su corazón y le dijo realmente que era un verdadero israelita. ¿Qué quiere decir? Dios conoce todos los detalles de nuestra vida. A Dios no se le escapa nada. Y a veces parece que a Dios se le puede escapar algo. No le voy a decir que levanten la mano cuántos pensaron en alguna experiencia de sus vidas de que a Dios se le escapó algún detalle. Yo les voy a decir que yo sí lo he pensado. Que parecía que algunos detalles, algunas cosas, de algunas experiencias parece que a Dios, ¿dónde está Dios? Se le escapó, se le fue este detalle. Sin embargo, cuando pasan todas las cosas y cuando miramos hacia atrás, podemos decir, Dios estaba en control de cada detalle. Y ¿saben qué? Cuando reconozco eso, me da paz.
Cuando reconozco eso, no ando por los rincones reclamándole a Dios cosas. Cuando reconozco eso, no le estoy echando la culpa a Dios de las cosas que pasan. Cuando reconozco eso, puedo descansar en paz y puedo estar tranquilo. Y yo quiero decirte en esta noche, no sé la situación que quizás alguien está atravesando. Dios tiene todos los detalles bajo control. Y en algún momento quizás podremos entender algunas cosas. Acá o cuando estemos en su presencia. Y si Dios no nos muestra algunas cosas, no importa. A mí me tranquiliza saber que todos los detalles están delante de Dios. Les decía antes que los prejuicios nos alejan de Dios. No nos dejan percibir a Dios. Y cuando Natanael escucha lo que le dijo Felipe, dice, pero de Nazaret puede salir algo bueno. Una vez alguien me dijo, lo voy a decir porque tengo confianza y no se va a enojar ni uno que están acá. Una vez me dijo alguien, ¿y del Carmen puede salir algo bueno? ¿Se imaginan cuál fue mi respuesta? Gustavo me dice, claro, me dice, mira a su esposa ahí al lado. Y varios más que no solamente Gustavo podrían decir eso. Y gracias a Dios. Yo siempre me lo tomé como en broma, ¿no? Y quiero tomarlo como que me lo dijo así en broma. Gracias a Dios. Tantos hermanos que han salido del Carmen y que ha sido de mucha bendición. Pero hay en nosotros, humanos, hay como ciertos prejuicios. Y saben, los prejuicios no nos permiten acercarnos a Dios como Dios quiere. Prejuicios frente a determinadas acciones de un hermano, a determinadas situaciones dentro de la iglesia, a cosas que nos imaginamos en nuestra mente. ¿Saben? ¿Cuándo reconoció Natanael que Jesús era el Hijo de Dios? Cuando dejó sus prejuicios de lado, ¿y qué? Y fue a Jesús. Y hermanos, si quieren ahorrarse unos cuantos problemas durante este año, dejemos los prejuicios de lado y miremos a Jesús. No somos quienes para juzgar a nadie. Cada uno dará cuenta a Dios delante de sí delante de Dios. Pero lo bueno es que cada uno personalmente podamos acercarnos a Dios. Mirar a Jesús. Y que Jesús nos pueda mirar y decir, este es un verdadero Hijo de Dios en el cual no hay engaño en su corazón. Y les hago esta pregunta para contestar, para pensar en esta noche también. Aquí Natanael reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Y yo me pregunto, quería que ustedes pensaran también, ¿cuál puede ser hoy, en este momento, nuestro reconocimiento de Dios? El máximo reconocimiento que podemos hacer es que es el Hijo de Dios. Pero después podemos reconocer un montón de cosas más. Por ejemplo, que es nuestro Salvador. Reconocer que Dios es soberano. Reconocer que Dios es fiel. Reconocer que Él está en control de todas las cosas. Reconocer también que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Leía una frase que decía así: ellos vieron al Verbo encarnado, nosotros le veremos glorificado. ¿Se entiende? Ellos vieron al Verbo, en el principio era Dios y el Verbo era Dios.
Y ese verbo, esa palabra es Jesucristo. Lo vieron encarnado, lo vieron caminando entre ellos. Ahora, tú y yo no lo vamos a ver a Jesús encarnado, caminando con un cuerpo de hombre, pero lo vamos a ver como glorificado. Y eso es tremendo, ese privilegio que tenemos, de saber que la vida pasa por este mundo y estaremos 70, 80, 90, 100 años, no importa, pero vamos a ver al Cristo glorificado. Y eso es lo que tenemos que apuntar en nuestra vida. Qué triste para aquellos que caminaron tantos años cerca del cristianismo, cerca de personas que conocían y vivían a Dios, pero no quisieron tener una experiencia personal con Cristo. ¿Saben cómo van a terminar? Sin ninguna posibilidad de ver al Cristo glorificado. Y me acuerdo una frase que dijo Gerardo Ferraz en una de las primeras veces que vino acá, que predicó sobre el infierno, que enseñó sobre el infierno. Y él dijo, lo peor del infierno no es el fuego, no es lo peor del infierno, es la ausencia total de Dios. Y si Dios no estuviera en medio de nosotros, en este mundo, hoy sí que sería un infierno, ¿o no es así? ¿Cuántas cosas pasan? Pero como dice por ahí el apóstol Pablo, que aún hay algo que detiene muchas cosas, que es la presencia de la iglesia, la presencia del Espíritu Santo en este mundo, y detiene muchas cosas. Cuando la iglesia sea sacada de este mundo, ¿qué es lo que va a sacar Dios? Su presencia de este mundo. Y ahí sí que va a haber un infierno, inclusive empezando aquí, aún pisando la tierra. Ellos vieron al Verbo encarnado, nosotros le veremos glorificado. Y termina con esta expresión, este pasaje. O dice el versículo 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y hermanos, yo quiero ver cosas mayores que las que he visto hasta ahora de parte de Dios. El milagro más grande que uno puede experimentar en la vida no es la sanidad de la enfermedad más cruel. El milagro más grande es el perdón de pecados, es la redención. Es que una persona que iba al infierno, ahora su destino ha cambiado y va al cielo. Ese es el milagro más grande. Y hemos visto, gracias a Dios, tantos milagros de personas que han entregado su vida a Cristo y han cambiado rotundamente, drásticamente su vida para bien. Y quizás muchos de los que estamos acá podemos dar ese testimonio. Y otros que están ahí, flotando en el barro, por así decirlo. Pero en esta noche hay que mirar a Cristo, hay que mirar a la cruz. Porque es el único que nos puede dar esta esperanza. Y termina con este versículo que conecta este pasaje ahí cuando dice, y dijo, de cierto te digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan el sueño de Jacob? Cuando vio aquella escalera en aquel sueño. Y él veía, dice, los ángeles que subían y bajaban. Y él se despierta y dice, la presencia de Dios estaba aquí y no me di cuenta. Qué triste va a ser, o es, para aquellos que estando acá, sintiendo la presencia de Dios, no se den cuenta que Dios está acá. Y va a llegar un momento donde no habrá más oportunidad. Y lo que está diciendo, está haciendo referencia acá, una escalera en el sueño de Jacob, pero una cruz que iba a utilizar Jesús, que iba a ser lo que iba a conectar al hombre ¿con quién? Con Dios. Es ese puente que nos lleva a Dios. Por eso en esta noche, al principio yo les decía, yo miro la cruz. Porque la cruz es lo que nos conecta con Dios. No solamente para salvación el día que entregué mi vida a Cristo, sino la cruz es la que me conecta con Dios cada día. No los palos que se cruzan, sino la obra redentora de Cristo en la cruz, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida.
Hermanos, cosas mayores que esta verás. Y el Señor estaba llevando la mirada de ellos a la cruz, al momento del sacrificio, al momento del dolor, al momento del desprecio, al momento en que el justo iba a pagar por los injustos, al momento en que la sangre de Cristo iba a ser derramada en la cruz por amor a cada uno de nosotros, al momento en el que Dios iba a desamparar a su Hijo. A ese momento le estaba llevando. Cosas mayores que estas verás. No te sorprendas porque te dije que te vi debajo de una higuera. Porque cuando veas la obra de la cruz, ahí sí te vas a sorprender. Y cuando veas la salvación de tantos, ahí sí te vas a sorprender. Y cuando veas tantos hombres y mujeres que dieron su vida por este mensaje, ahí sí te vas a sorprender. Y en ese hilo de la historia entramos tú y yo. Y hermanos, tú y yo somos parte de lo que dice este versículo, cosas mayores que estas verás. Y quiera Dios que en esta noche juntos podamos mirar a la cruz. Que juntos podamos realmente decir, Señor, gracias porque hubo una cruz que me conectó, ese puente que me conecta con tu presencia. Gracias por eso. Perdóname porque muchas veces quizás no estoy viviendo acorde a esta realidad. Pero así como Jesús llamó a Felipe y quizás lo sorprendió y dijo, sígueme. En esta noche también Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Quisiera pedir a los músicos que pasen, por favor. Y mientras ellos pasan, hay una canción que me gustaría terminar para cantar, o cantar para terminar, mejor dicho. Tú estás sentado en tu trono. Saben, Andrés fue a Jesús por la predicación de Juan. Pedro fue a Jesús por el testimonio de su hermano. Gracias. Esto me pasa porque estaba tan lindo el tiempo de alabanza que canté, y a veces cuando cantás muy fuerte, después cuando hay que predicar, me aguanté las dos primeras canciones, pero después, bueno. Les decía esta importancia de ir a Jesús. Andrés fue a Jesús por la predicación de Juan. Pedro fue a Jesús por el testimonio de su hermano. Felipe fue a Jesús llamado directamente por Jesús. Qué privilegio, ¿no? Y Natanael se encontró con Jesús cuando dejó sus prejuicios y entendió quién era Jesús. En esta noche, qué bueno sería que juntos podamos mirar la cruz y si hay prejuicios, dejarlos de lado. Si estamos lejos de Dios, aprovechar para acercarnos. Y sobre todas las cosas, que este año pueda ser un año, que esta frase quede grabada en el corazón. Tengo que ir, tengo que mirar e ir a Jesús. Tengo que mirar y tengo que ir a Jesús. Cualquier otra cosa, mirar otra cosa, o ir a otro lugar, el fracaso está en las puertas. Pero en esta noche, el llamado es esto, hermanos, a que juntos podamos mirar a Jesús, mirar la cruz y seguir a Jesús. Pensaba en esto, ¿no? Tú estás sentado en tu trono. Ahí está Jesús. Y el deseo del corazón nuestro es mirar a Jesús, pero también, ¿cómo termina? O ven,
Señor Jesús. Que este sea el deseo de nuestro corazón, de reconocer que Él está sentado en el trono. Que llevemos todos nuestros problemas, nuestras cargas al Señor en la cruz. Y si hay alguien acá que aún no tiene a Cristo en su corazón, que pueda reconocer que el Cristo de la cruz, el que derramó su sangre por amor, es el que puede satisfacer todas las necesidades del corazón, que puede perdonar pecados, para que un día podamos estar en su presencia. Vamos a orar antes que Gustavo termine esta reunión, pero que nos quedemos con esta idea. Dios está sentado en el trono. Señor, te alabamos en esta hora. Bendecimos tu nombre y te agradecemos porque sabemos que tú estás aquí. Tú sabes, Señor, lo que necesitamos en nuestros corazones. Tú sabes lo que cada uno está viviendo, sintiendo. Padre, que en esta noche cada uno podamos venir a la cruz. Y como cantábamos, yo miro la cruz y a la cruz yo voy. Y si hay alguien aquí que aún no te conoce o que está viviendo lejos de ti, que pueda realmente tener ese encuentro contigo, ese reencuentro, y poder volver a ti y disfrutar realmente de tu presencia. Y Padre, que realmente puedan sentir que tú nos amas, que nos buscas y que quieres darnos esa contención que necesitamos y ese perdón que necesitamos. Bendecimos tu nombre y te agradecemos por lo que tú eres. Y oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.